¿Cómo expuse a mis padres que estaban robando mi fondo universitario? Mis abuelos me dejaron $6.800 para la universidad cuando murieron, pero para cuando cumplí 17 años, mis padres se habían gastado todo menos $51 en sus inversiones. Llevaban años diciéndome que el dinero estaba creciendo en una cuenta especial, mostrándome estados de cuenta falsos que habían retocado con Photoshop. Descubrí la verdad accidentalmente cuando un estado de cuenta bancario fue entregado a nuestro vecino por error. Mostraba mi cuenta universitaria con apenas lo suficiente para los libros de texto. Mientras tanto, mi papá acababa de comprar su tercera motocicleta, y mi mamá estaba planeando su quinta cirugía estética, pero no los confronté. En lugar de eso, me convertí en su mayor apoyo. Papá, esa nueva oportunidad de inversión que mencionaste suena increíble, dije en la cena. ¿Esa para la que necesitas $850 para el viernes? Deberías hacerlo sin falta. Sus ojos se iluminaron. ¿Tú crees, mijo? Es arriesgado. La fortuna le sonríe a los valientes. Tal vez podrías usar mi fondo universitario como garantía, ya que de todos modos está ahí creciendo tranquilamente. De hecho, me abrazó. Qué maduro eres para las finanzas. Hijo, lo que él no sabía era que la oportunidad de inversión era una trampa que yo había montado con mi tío Julián, quien era un fiscal federal. Cada conversación estaba siendo grabada. Durante 3 meses interpreté al hijo perfecto, alenté cada compra, cada tranza, cada mentira. Mami, te mereces ese coche nuevo. Papá se esforzó mucho administrando mi fondo universitario. La veía pavonearse mientras cargaba otros $170 a tarjetas de crédito que había abierto a mi nombre. Empecé a dejar folletos universitarios por la casa de escuelas que costaban $1.3600 al año. Qué ganas de ir a Harvard, papá. Qué bueno que la abue y el abuelo me dejaron tanto dinero, ¿verdad? Absolutamente, mijo, me respondía. Ahí está todo esperando por ti. Grabé todo en mi celular, fingiendo hacer TikToks. Lo bonito fue verlos entrar en pánico a medida que se acercaban las fechas límite para las solicitudes universitarias. Empezaron a pelear constantemente, echándose la culpa mutuamente por el dinero faltante. Mi mamá gritaba por las motocicletas de mi papá le echaba en cara sus cirugías. Ninguno de los dos sabía que yo estaba grabando desde el pasillo. 2 semanas antes de la graduación, los invité a mi celebración de aceptación universitaria en un restaurante elegante. Llegaron radiantes, listos para colgarse la medalla de mi éxito. El salón privado no era solo para la familia. Estaban mi tío Julián, 2 agentes del FBI y una contadora forense. Mamá, papá, entré a Harvard. Es hora de usar ese fondo universitario. Mi madre se puso pálida. Bueno, cielo. Sobre eso. Está todo aquí, dije, deslizando una carpeta sobre la mesa. Cada recibo, cada documento falsificado, cada tarjeta de crédito que abrieron a mi nombre, cada estado de cuenta falso que me mostraron. Mi padre se levantó para irse, pero el agente del FBI bloqueó la puerta. Y la mejor parte, continué. El abuelo fue veterano de guerra. Robar ese dinero es defraudar al gobierno de los Estados Unidos. Mi madre inmediatamente señaló a mi padre. Esta fue idea suya. Yo tengo pruebas. Mostró su celular. Años de mensajes donde él planeaba todo. A mi padre se le cayó la mandíbula. ¿Grabaste todo? Seguro de vida. Siseó ella. Pero luego mi padre sonrió. Diles lo del análisis de sangre, mijo. ¿Qué análisis de sangre? El que me hice el mes pasado. No soy tu padre biológico, nunca lo fui. Lo que significa legalmente, que nunca tuve acceso a ese dinero. Solo tu madre lo tenía. Mi madre se puso blanca como el papel. Tu verdadero padre, sacó una foto. ¿Es el juez federal que supervisa este caso? Todos voltearon a ver a mi tío Julián. El fiscal, que no era mi tío en absoluto, era mi padre biológico. La foto lo mostraba a él y a mi mamá juntos, más jóvenes, sonriendo en algún restaurante que no reconocí. Nadie se movió. Me quedé mirando a Julián, el hombre al que había estado llamando mi tío durante 3 meses. El hombre que me había ayudado a montar toda esta operación. Su rostro se había puesto blanco, su boca abriéndose y cerrándose sin que saliera ningún sonido. Mi mamá parecía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago, agarrando el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Los 2 agentes del FBI, Enrique y su compañero, intercambiaron miradas que me decían que ya estaban calculando lo mucho que esto arruinaba su caso. Mi papá simplemente se sentó allí con esa sonrisa satisfecha, como si hubiera estado guardando esta información durante años, esperando el momento exacto para detonarla. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba sucediendo. 3 meses de planificación, 3 meses de grabaciones, 3 meses de trabajar con Julián, confiando en él, pensando que me estaba ayudando a obtener justicia. Y todo el tiempo él era mi padre biológico, no mi tío, mi papá, y todos lo sabían excepto yo. Enrique se aclaró la garganta, el sonido atravesando el silencio como un disparo. Miró a Julián con una expresión que era parte simpatía, parte enojo. Dijo que el caso necesitaba una reasignación inmediata porque Julián no podía supervisar nada que involucrara a su propio hijo. Usó esa palabra exacta, hijo, y escucharla me revolvió el estómago. Enrique explicó que meses de recopilación de pruebas podrían estar comprometidos ahora, que los abogados defensores argumentarían conflicto de intereses, que todo lo que habíamos construido podría desmoronarse. Vi el rostro de Julián derrumbarse mientras Enrique hablaba, vi cómo se daba cuenta del costo de su secreto, pero no pude sentir lástima por él. Todavía estaba estancado en el hecho de que aparentemente todos en mi familia sabían la verdad sobre quién era yo, excepto yo. Mamá lo sabía, papá lo sabía, Julián obviamente lo sabía.
¿Cuántas otras personas habían estado caminando con esta información mientras yo vivía toda mi vida pensando que un hombre era mi padre, cuando en realidad era alguien completamente diferente? Me temblaban las manos, así que las metí debajo de la mesa para que nadie las viera. La contadora forense Fátima se sentó perfectamente quieta con su carpeta de pruebas que ahora parecía inútil. Mi mamá extendió la mano hacia mí por encima de la mesa, con lágrimas corriendo por su rostro. Su mano temblaba tanto como yo sentía las mías. Intentó agarrar mis dedos, pero me aparté rápido, empujando mi silla hacia atrás unos centímetros. Ya no sabía en quién confiar. Todos habían mentido. Todos habían guardado secretos. Empezó a hablar entre sollozos, las palabras saliendo a borbotones sobre cómo había tenido una aventura con Julián antes de que él se convirtiera en juez. Dijo que se embarazó, y mi papá aceptó criarme como si fuera suyo a cambio del dinero de la familia de ella para iniciar su negocio. Su voz seguía quebrándose mientras explicaba, como si pensara que si tan solo me contaba toda la historia, yo entendería y la perdonaría. Pero todo lo que podía pensar era que toda mi existencia era una especie de transacción comercial. Mi papá obtuvo dinero, Julián pudo irse limpio, mi mamá pudo fingir que todo era normal, y yo fui el niño al que nadie se molestó en decirle la verdad. Mi papá se rió. Un sonido amargo que no encajaba con nada gracioso. Se recostó en su silla, luciendo más relajado que cualquier otra persona en la habitación. Dijo que había esperado años para usar esta información. Su voz era tranquila, casi alegre, mientras explicaba cómo sabía que revelar la paternidad destruiría cualquier caso en su contra. La participación de Julián contaminaba todo. Todas esas grabaciones que había hecho, todas esas pruebas que había reunido, todo eso comprometido porque el fiscal era mi padre biológico y dirigía una operación que involucraba a su propio hijo. Mi papá me miró directamente cuando lo dijo, asegurándose de que entendiera que mi plan de venganza acababa de colapsar. Fátima habló en voz baja, su voz profesional tratando de rescatar algo de este desastre. Explicó que la evidencia en sí seguía siendo válida, pero que la fiscalía enfrentaría serios desafíos sobre cómo se obtuvo. Usó un lenguaje legal cuidadoso, pero entendí lo que quería decir. Mi papá realmente podría salirse con la suya al robar $6.800 debido a esta bomba de paternidad. Me levanté sin decirle nada a nadie. Mi silla raspó fuerte contra el suelo. Todos me miraron, pero no pude encontrarme con la mirada de ninguno de ellos. Mi mamá gritó mi nombre, pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. El agente del FBI que la había estado bloqueando antes se hizo a un lado. Escuché a Julián decir algo detrás de mí. Su voz desesperada, pero no me detuve. Simplemente salí de ese comedor privado, a través del restaurante donde la gente normal estaba teniendo cenas normales con sus familias normales, y salí al aire frío de la noche. Empecé a caminar sin un destino en mente. Mi celular comenzó a vibrar en mi bolsillo casi de inmediato. Lo saqué lo suficiente para ver los nombres parpadeando en la pantalla. Julián. Mamá. Marco. Julián de nuevo. Me metí el celular de nuevo en el bolsillo y seguí caminando. El frío se sentía bien, fuerte y real, cortando la niebla en mi cabeza. Caminé durante 2 horas por vecindarios que apenas reconocía. Me dolían los pies y mi cara estaba entumecida por el viento, pero no podía dejar de moverme. Cada vez que pensaba en ir a algún lugar, me daba cuenta de que no tenía a dónde ir, no podía ir a casa. Mi mamá y mi papá estarían allí eventualmente y no podía enfrentarme a ninguno de los dos. No podía llamar a Julián porque él era parte del problema, no podía confiar en nadie. Terminé frente al edificio de apartamentos de Marco a medianoche. Mi verdadero tío, el hermano de Julián, la única persona que había sido exactamente quien dijo ser todo este tiempo. Me quedé parado en la banqueta durante 10 minutos tratando de decidir si debía tocar su timbre. Mi celular había dejado de sonar, pero tenía 37 llamadas perdidas y demasiados mensajes de texto para contar. Finalmente presioné el botón junto a su nombre. Contestó de inmediato, con voz ronca por el sueño, y solo dijo que subiera. Me estaba esperando en la puerta de su apartamento cuando salí del elevador, usando pants y una vieja camiseta universitaria. No hizo preguntas, solo se hizo a un lado para dejarme entrar. Su apartamento era pequeño y desordenado de una manera cómoda, platos en el fregadero y libros por todas partes. Fue a su cocina y empezó a preparar café a pesar de que era pasada la medianoche. Me senté en su sofá y miré fijamente su mesa de centro mientras la máquina gorgoteaba y siseaba. Trajo 2 tazas y se sentó en la silla frente a mí. Bebimos café en silencio durante unos 20 minutos antes de que finalmente comenzara a hablar. Dijo que había sabido sobre la situación de la paternidad durante años, pero Julián le había jurado guardar el secreto. Usó esas palabras exactas, le juró guardar el secreto, como si fuera una especie de juramento sagrado. Marco explicó que Julián pensó que mantenerlo en secreto me protegería de un dolor innecesario. Su voz era suave, pero podía escuchar la culpa por debajo. Él también me había estado mintiendo, solo por permanecer callado. A la mañana siguiente, Julián apareció en el apartamento de Marco con un aspecto peor que nunca. Tenía los ojos rojos y su traje, normalmente perfecto, estaba arrugado como si hubiera dormido con él. Marco lo dejó entrar sin preguntarme primero, lo que me hizo enojar hasta que me di cuenta de que ya no tenía energía para estar enojado. Julián y yo nos sentamos en extremos opuestos del sofá de Marco, teniendo la conversación más incómoda de mi vida. Intentó explicar la diferencia entre biología y familia. Habló de cómo había querido estar en mi vida, pero mi mamá y mi papá insistieron en que sería demasiado complicado. Dijo que había aprovechado la oportunidad de ayudarme con el caso porque finalmente le permitía hacer algo por mí como padre, incluso si yo no sabía que eso era lo que era. Su voz seguía quebrándose y me di cuenta de que estaba tratando de no llorar. Explicó que se había recusado del caso inmediatamente después de la revelación de mi papá, había reportado el conflicto de intereses a sus superiores, llenado toda la documentación correcta. Pero el daño a la fiscalía ya estaba hecho.
Los abogados defensores pasarían meses argumentando que todo estaba contaminado. Incluso si ganábamos eventualmente, tomaría años en lugar de meses. Me miró como si quisiera que dijera algo, que le dijera que entendía o lo perdonaba, pero no tenía nada que darle. Una nueva fiscal llamada Nadia Zamora fue asignada al caso 3 días después. Marco arregló para que me reuniera con ella en su oficina en el centro. Era más joven que Julián, tal vez de 35, con ojos penetrantes y una expresión que decía que no tenía paciencia para el drama de nadie. Me dijo sin rodeos que estaba furiosa por el desastre que había heredado. Sus palabras exactas fueron que defenderse de las reclamaciones de conflicto de intereses sería más difícil que probar el robo real. Hizo que Fátima también viniera a la reunión, y las dos revisaron todas mis pruebas pieza por pieza, tratando de averiguar qué se podría seguir utilizando. Cada vez que encontraban algo que Julián había tocado o en lo que había estado involucrado, Nadia tomaba nota y lo movía a una pila separada. Al final de la reunión, la pila de evidencia limpia era mucho más pequeña que la pila comprometida. Nadia dijo que haría todo lo posible, pero que yo necesitaba entender que el caso se había vuelto 10 veces más difícil. Me hizo preguntas sobre cómo había reunido las grabaciones, si Julián me había dado instrucciones sobre qué decir, si había estado presente en alguna de las conversaciones. Respondí honestamente, aunque cada respuesta parecía empeorar las cosas. 2 días después de esa reunión, Nadia me llamó para decirme que el abogado de mi mamá se había puesto en contacto con ella tratando de negociar un trato. Mi mamá quería testificar contra mi papá a cambio de cargos reducidos. Tenía toda su evidencia documentada, esos años de mensajes donde mi papá planeaba todo, y estaba lista para usarla. Nadia dijo que la oferta era en realidad bastante sólida desde el punto de vista de la fiscalía. El testimonio de mi mamá combinado con su evidencia podría asegurar una condena contra mi papá, incluso con los problemas de conflicto de intereses. Pero al escuchar a Nadia explicarlo, me di cuenta de algo que me hizo sentir náuseas. Mi mamá nunca planeó protegerme a mí. Su seguro de vida no se trataba de asegurarse de que yo obtuviera justicia. Se trataba de asegurarse de tener un plan de escape si todo se desmoronaba. Ella había estado preparándose para echar a mi papá a los leones y salvarse a sí misma todo el tiempo. Todas esas grabaciones que guardó, toda esa evidencia que reunió, no fue porque se sintiera culpable por robarme. Fue porque fue lo suficientemente lista como para saber que podría necesitar una salida. Los padres de mi papá contrataron a un abogado defensor costoso llamado Conrado Báez, quien inmediatamente comenzó a presentar mociones para suprimir evidencia basándose en el conflicto de intereses de Julián. Había conocido a mi abuela Josefina un par de veces a lo largo de los años, pero no éramos cercanos. Me llamó 2 días después de que Conrado fuera contratado, llorando tan fuerte que apenas podía entenderla. Seguía disculpándose, diciendo que no tenía idea de que su hijo me había robado. Dijo que si lo hubiera sabido lo habría detenido, habría llamado a la policía ella misma, habría hecho algo. Su voz temblaba y me di cuenta de que lo decía en serio. Dijo que mi papá le había dicho a ella y a mi abuelo que el fondo universitario estaba bien, que me estaba yendo muy bien, que todo era perfecto. Ella le había creído porque, ¿por qué una madre no creería a su hijo? Ahora se estaba enterando de que él les había estado mintiendo a todos, robándole a su propio hijo, y sonaba devastada. Me dijo que estaba contratando a su propio abogado para ver si había alguna manera de recuperar el dinero a través de un tribunal civil, ya que el caso penal se estaba desmoronando. Dijo que haría lo que fuera necesario para arreglar esto, incluso si eso significaba ir en contra de su propio hijo. Ya no podía quedarme en la casa, no con ambos allí fingiendo que todo era normal. Marco me recogió a la mañana siguiente con 2 maletas de mis cosas tiradas en la parte trasera de su camioneta. No hizo preguntas cuando lo llamé a las 6 de la mañana, solo dijo que estaría allí en 20 minutos. Su apartamento era pequeño, solo un lugar de una habitación cerca del centro, pero despejó su oficina y me puso un colchón inflable. La primera semana fue extraña, tratando de descubrir cómo vivir en el espacio de otra persona mientras toda mi vida se desmoronaba. Marco trabajaba desde casa la mayoría de los días, así que terminábamos desayunando juntos en un silencio incómodo antes de que yo desapareciera a mi habitación temporal y mirara fijamente sitios web de universidades que no podía pagar. Finalmente, me sentó el jueves con una pila de papeles en su laptop, solicitudes de ayuda financiera, explicó, mostrándome el formulario FAFSA que parecía requerir un título de abogado para entender. El problema me golpeó de inmediato cuando vi la sección de ingresos de los padres. Necesitaba sus declaraciones de impuestos, su información financiera, firmas de personas que me habían robado y mentido sobre todo. Marco llamó a la oficina de ayuda financiera de 3 universidades diferentes, explicando mi situación en términos vagos, preguntando sobre exenciones de dependencia y circunstancias especiales. Cada conversación duró 30 minutos y terminó con él anotando más formularios que necesitaría, más documentación, más pruebas de que mis padres eran terribles. Las solicitudes pedían de todo, estados de cuenta bancarios, facturas de servicios públicos y prueba de residencia separada, como si estuviera tratando de probar que había sido abusado o abandonado. Supongo que, en cierto modo, lo había sido, pero se sentía mal marcar esas casillas y escribir ensayos sobre disfunción familiar solo para tal vez obtener suficiente dinero para los libros de texto. Nadia me llamó 2 semanas después del desastre del restaurante mientras estaba sentado en la oficina de Marco fingiendo hacer la tarea. Su voz sonaba cansada, frustrada de una manera que me hizo un nudo en el estómago incluso antes de que comenzara a explicar. La oficina del fiscal de distrito estaba considerando retirar por completo los cargos federales, porque Conrado seguía presentando mociones sobre mala conducta procesal y conflicto de intereses. Cada pieza de evidencia que Julián había tocado era ahora cuestionable. Cada conversación que habíamos tenido era potencialmente manipulada. Cada grabación que había hecho podría argumentarse como fruto de un árbol envenenado.
Ella revisó los argumentos legales durante 20 minutos, explicando por qué las mociones de Conrado eran tan efectivas, por qué el fiscal de distrito no quería arriesgar un juicio que probablemente perderían. Me senté allí escuchando cómo mi oportunidad de justicia desaparecía debido a secretos que todos me habían guardado. Si alguien me hubiera dicho la verdad sobre Julián desde el principio, si mi mamá hubiera sido honesta sobre el affair, si mi papá no hubiera guardado su bomba de paternidad para un daño máximo, tal vez el caso hubiera estado limpio. En cambio, todo estaba contaminado por mentiras y relaciones ocultas, y mis padres iban a salirse con la suya después de robar $6.800 pesos porque la fiscalía era demasiado complicada para sobrevivir. Nadia prometió que seguiría luchando, seguiría tratando de salvar lo que pudiera, pero podía escuchar en su voz que no creía que funcionaría. Se disculpó 3 veces antes de colgar, como si fuera culpa suya que mi familia fuera un desastre. Julián apareció en casa de Marco a la noche siguiente con comida para llevar de un restaurante italiano caro del centro. Marco lo dejó entrar, pero me miró de una manera que decía que podía decirle que se fuera si quería. No lo hice, en parte porque tenía hambre, y en parte porque necesitaba respuestas incluso si no quería escucharlas. Julián y yo nos sentamos en la pequeña mesa del comedor de Marco con pasta, ninguno de los dos comió realmente, y Julián trató de explicar su versión de todo. Habló sobre el affaire con mi mamá, cómo habían sido jóvenes y tontos, y ella ya estaba comprometida con mi papá cuando descubrió que estaba embarazada. Mi papá había aceptado criarme como si fuera suyo a cambio de dinero de la familia de mi mamá para iniciar su negocio, una transacción que me hizo sentir como una propiedad en lugar de una persona. Julián dijo que había querido estar en mi vida, pero mi mamá y mi papá insistieron en que sería demasiado complicado, que era mejor para todos si yo solo pensaba que él era mi tío. Me había visto crecer desde la distancia, apareciendo en eventos familiares y días festivos, fingiendo ser algo que no era porque eso era lo que todos acordaron que era mejor. Cuando descubrí el dinero robado y acudí a él en busca de ayuda, lo vio como una oportunidad para finalmente hacer algo por mí como padre, incluso si yo no sabía que eso era lo que era. Había pensado que podría ayudarme a obtener justicia mientras mantenía el secreto, protegiéndome de verdades complicadas que no necesitaba saber. Su voz seguía quebrándose cuando hablaba de querer estar ahí para mí. De todos los momentos que se había perdido debido a las mentiras que todos acordaron contar, escuché todo eso, y aún así no pude superar el hecho de que me había usado para su caso mientras mentía sobre quién era. Cada conversación que habíamos tenido se construyó sobre el engaño, cada consejo legal vino con motivos ocultos, cada momento de apoyo estaba contaminado por secretos. Dijo que estaba tratando de ayudarme, tratando de protegerme, pero solo se sintió como más manipulación de otro adulto que pensaba que mentir era aceptable si las razones eran lo suficientemente buenas. Fátima se reunió conmigo en una cafetería cerca del campus para hablar sobre opciones civiles, esparciendo papeles sobre la mesa entre nuestras bebidas. El caso penal se estaba desmoronando, explicó. Pero el tribunal civil tenía reglas diferentes y estándares de prueba más bajos. Podría demandar a ambos padres por robo y fraude sin necesidad de que la condena penal tuviera éxito. El problema era el tiempo, dijo, sacando un calendario y marcando fechas. Todavía me faltaban 3 semanas para cumplir 18 años, lo que significaba que no podía presentar la demanda a mi nombre todavía. Tendríamos que esperar hasta mi cumpleaños y luego presentarla de inmediato antes de que tuvieran tiempo de ocultar más activos o declararse en quiebra. Me explicó cómo se vería un caso civil, las declaraciones juradas y el descubrimiento y el eventual juicio si no podíamos llegar a un acuerdo. Tomaría meses, tal vez años, pero la evidencia era sólida y la carga de la prueba era menor que en un tribunal penal. Los casos civiles solo requerían preponderancia de la evidencia, una certeza del 51% en lugar de más allá de toda duda razonable. Me mostró ejemplos de casos similares, otros jóvenes a cuyos padres les habían robado y los resultados variaron desde la restitución total hasta no obtener nada porque el dinero ya se había ido. Fátima fue honesta sobre los desafíos, como incluso ganar un juicio no garantizaba que alguna vez vería el dinero. Mis padres podrían declararse en bancarrota, ocultar activos, prolongar la ejecución durante años. Pero aún valía la pena intentarlo, dijo, porque a veces la justicia parcial era mejor que ninguna justicia. Mi consejera escolar me llamó a su oficina el lunes con una pila de folletos universitarios y una expresión de simpatía que me dio ganas de irme de inmediato. Se había enterado de mi situación familiar a través de algún rumor administrativo y quería ayudarme a explorar opciones realistas ahora que Harvard estaba fuera de la mesa. Universidades estatales, explicó, extendiendo folletos con estudiantes sonrientes y campus verdes, escuelas donde podría pagar la matrícula con ayuda financiera y préstamos estudiantiles, asumiendo que mis solicitudes de ayuda fueran aprobadas a pesar de la pesadilla de la información de mis padres. Sacó calculadoras de precio neto en su computadora, mostrándome lo que realmente pagaría después de las subvenciones y becas en diferentes escuelas. Los números eran brutales, recordatorios claros de lo que mis abuelos querían versus lo que realmente estaba obteniendo. Me habían dejado suficiente para Harvard, para cualquier escuela que quisiera con dinero sobrante. En cambio, estaba mirando escuelas estatales donde todavía necesitaría pedir prestado $680 pesos y trabajar a tiempo parcial solo para cubrir la brecha. Me ayudó a completar solicitudes para 6 universidades diferentes. Todas en el estado, todas asequibles de la manera que significaba una deuda aplastante en lugar de una deuda imposible. Las cartas de aceptación comenzaron a llegar 3 semanas después, sobres delgados con felicitaciones y paquetes de ayuda financiera que dejaban brechas significativas entre lo que me darían y lo que necesitaría.
Fui aceptado en las 6 escuelas y no podía pagar ninguna de ellas sin préstamos que tardarían décadas en pagar. Elena comenzó a llamarme cada pocos días tratando de organizar una sesión de mediación familiar, su voz brillante con un optimismo forzado sobre sanar y seguir adelante. Había encontrado un mediador que se especializaba en conflictos familiares, dijo. Alguien que podría ayudarnos a todos a sentarnos y hablar sobre lo que sucedió. Seguía usando palabras como distanciamiento y malentendido, como si el robo de $6.8, 000 pesos por parte de mis padres, fuera una especie de problema de comunicación que podríamos resolver con círculos de sentimientos y ejercicios de confianza. Le dije que no las primeras 3 veces que me preguntó, luego dejé de contestar sus llamadas cuando no captaba la indirecta. Apareció en el apartamento de Marco un sábado por la mañana con folletos sobre justicia restaurativa y terapia familiar, hablando de lo importante que era sanar estas heridas antes de que se volvieran permanentes. Me paré en el umbral y le dije que no había nada que mediar. No se trataba de perdón o de avanzar juntos, se trataba de personas que robaron mi futuro y mintieron sobre todo durante años. Ella no entendía que no estaba interesado en la unidad o reconciliación familiar, que algunas cosas no se podían arreglar con disculpas y buenas intenciones. Seguía diciendo que todo el mundo comete errores, todo el mundo merece una segunda oportunidad, como si el robo y el fraude fueran solo errores desafortunados de juicio. Finalmente, le dije que dejara de llamar, que dejara de visitar, que dejara de intentar forzar un final feliz en una situación que no lo tenía. Se fue con una expresión de dolor y confusión, como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable por no querer sentarme en una habitación con personas que me habían robado. Mi cumpleaños número 18 cayó en un martes de abril, y lo pasé en la oficina de Fátima firmando papeles en lugar de celebrar. La demanda civil estaba lista para presentarse, docenas de páginas documentando cada peso que mis padres habían robado y cada mentira que habían dicho. Fátima había organizado todo en categorías: motocicletas, cirugías, vacaciones y pérdidas de juego, un registro completo de cómo habían gastado mi futuro. Presentamos la demanda electrónicamente esa mañana, luego imprimimos copias físicas para entregar a ambos padres en la casa. Marco me llevó allí alrededor del mediodía, estacionándose al otro lado de la calle mientras yo caminaba por la entrada con los papeles en la mano. Mi papá abrió la puerta en pants y una camisa vieja, luciendo sorprendido de verme. Le entregué los papeles y observé su rostro mientras leía la primera página. Vi cómo la sorpresa se convertía en algo parecido a la diversión. De hecho, sonrió cuando terminó de leer, recostado contra el marco de la puerta con la demanda en la mano. Pude decirle que iba en serio, que esto no iba a desaparecer, pero él simplemente se rió y dijo que nunca vería un solo peso porque se lo habían gastado todo. No quedaba nada que tomar, explicó, ni activos para incautar ni cuentas bancarias para congelar. Habían quemado $6.8, 000 pesos en menos de 5 años, y no tenían nada que mostrar por ello, excepto motocicletas que ya habían vendido y cirugías que no se podían deshacer. Me dijo que disfrutara desperdiciando dinero en abogados para un caso que no podía ganar. Luego cerró la puerta en mi cara, mientras yo todavía estaba allí sosteniendo la copia de los papeles de mi mamá. Dejé sus papeles en el buzón y caminé de regreso a la camioneta de Marco, sintiendo que no había logrado nada excepto hacer que todo fuera más oficial. Nadia llamó 3 días después para decirme que el caso penal estaba oficialmente muerto. El fiscal de distrito había decidido no seguir adelante porque las mociones de conflicto de intereses de Conrado eran demasiado fuertes, la evidencia demasiado comprometida por la participación de Julián. Se disculpó durante 30 minutos seguidos, explicando lo duro que había luchado para salvar la fiscalía, cuántos ángulos diferentes había intentado. Pero el fiscal de distrito no quería arriesgar un juicio que probablemente perderían, no quería la vergüenza de un caso que se desmoronaba en la corte debido a mala conducta procesal. Conrado había sido demasiado efectivo al argumentar que todo estaba contaminado, que la relación de Julián conmigo había envenenado toda la investigación desde el principio. Incluso la evidencia de mi mamá contra mi papá era cuestionable ahora porque ella había estado trabajando con el hijo de Julián, potencialmente manipulada o influenciada por el conflicto de intereses. Nadia dijo que nunca había visto un caso desmoronarse tan completamente, por algo que debería haberse revelado desde el principio. Si Julián hubiera sido honesto acerca de ser mi padre, si se hubiera recusado inmediatamente en lugar de dirigir la investigación, tal vez podrían haber construido un caso limpio. En cambio, mis padres se estaban saliendo con la suya, después de robar $6.8, 000 pesos debido a tecnicismos legales y secretos familiares. Ella prometió que el caso civil era diferente, que la demanda de Fátima no tenía los mismos problemas, pero apenas podía escucharla a través del sonido de mi oportunidad de justicia desapareciendo. Me senté en el apartamento de Marco esa noche sintiéndome completamente derrotado, mirando fijamente la pantalla de mi laptop sin ver nada. Mis padres habían robado $6.8, 000 pesos que mis abuelos me dejaron, y se estaban saliendo con la suya porque todos habían mentido sobre todo. Julián apareció alrededor de las 8 sin llamar primero. Marco lo dejó entrar, y luego desapareció en su habitación para darnos privacidad. Julián se sentó en el sofá a mi lado y trató de ofrecerme consuelo, hablando de cómo el caso civil seguía siendo sólido y que eventualmente obtendría algo de justicia. Me giré para mirarlo y no sentí nada más que enojo, hacia él por crear este desastre en primer lugar, hacia mi mamá por el affaire, hacia mi papá por guardar su revelación como un arma. Julián había intentado ser mi padre y mi fiscal al mismo tiempo, y terminó no siendo ninguno de los dos de manera efectiva. Su participación había destruido el caso penal y complicado toda mi vida con verdades que no estaba listo para escuchar. Seguía diciendo que estaba tratando de ayudarme, tratando de hacer lo correcto, pero su versión de ayuda había permitido que mis padres se fueran impunes del robo grave. Le dije que necesitaba que se fuera,
que no podía lidiar con su culpa o sus intentos de construir una relación en ese momento. Pareció dolido, pero asintió y se fue sin discutir, y volví a mirar fijamente la pantalla de mi laptop sintiendo que todo se estaba desmoronando. Elena me llamó a la mañana siguiente para decirme que mi mamá quería reunirse, quería explicar todo y disculparse. Escuché a Elena describir lo arrepentida que estaba mi mamá, lo asustada que estaba por la demanda civil, lo desesperadamente que quería una oportunidad para arreglar las cosas. La voz de Elena era suplicante, rogándome que tan solo escuchara a mi mamá, que le diera una conversación para explicar su versión. Le dije a Elena que no estaba listo para escucharla, que el remordimiento no me devolvía mi fondo universitario ni deshacía años de mentiras. Que mi mamá estuviera asustada por la demanda era culpa suya, consecuencias de sus propias elecciones, no algo que yo necesitara arreglar ofreciendo un perdón que no sentía. Elena trató de argumentar que mi mamá realmente lamentaba todo, que ahora estaba trabajando en 2 empleos tratando de prepararse para los pagos del acuerdo que sabía que vendrían. Pero el arrepentimiento después de ser atrapada no era lo mismo que el remordimiento real, y trabajar para pagar el dinero que robaste no era noble, era una responsabilidad básica. Le dije a Elena que le dijera a mi mamá que hablaría con ella cuando estuviera listo, lo que podría hacer nunca, y colgué antes de que pudiera discutir más. 2 días después de colgarle a Elena, me desperté con mi celular vibrando con notificaciones. Abrí Facebook y vi que mi papá había publicado un largo estado sobre hijos ingratos que se vuelven contra sus familias. Escribió sobre cómo me crió durante 18 años, me dio todo, y así es como se lo pago. La publicación me pintaba como un mocoso mimado que no podía apreciar el sacrificio. Habló sobre trabajar duro para mantener a su familia, y cómo los jóvenes de hoy en día no entienden la lealtad. En una hora, parientes que apenas conocía estaban comentando con emojis de corazón y mensajes de apoyo. Mi tía Carla escribió que los padres merecen respeto sin importar qué. Mi primo David dijo algo sobre que los jóvenes de hoy son demasiado convenencieros. Mi tío Tomás compartió la publicación en su propio perfil, con un comentario sobre los valores familiares. Me senté allí leyendo los comentarios y sintiendo que me subía la presión. Estas personas no tenían idea de lo que realmente sucedió. No sabían sobre los $6.800 pesos que me dejaron mis abuelos. No sabían sobre los estados de cuenta bancarios falsos o las tarjetas de crédito abiertas a mi nombre. Solo veían la versión de mi papá donde él era la víctima de su hijo cruel. Marco me encontró mirando fijamente mi celular con la mandíbula apretada. Leyó por encima de mi hombro y negó con la cabeza. Me dijo que necesitábamos aclarar las cosas antes de que las mentiras de mi papá se convirtieran en la narrativa familiar aceptada. Pasamos las siguientes 3 horas en su mesa de cocina escribiendo mi respuesta. Marco me ayudó a organizar todo claramente sin ponerme demasiado emocional o a la defensiva. Saqué toda la documentación que Fátima había compilado, los estados de cuenta bancarios falsos, las facturas de las tarjetas de crédito, los recibos que mostraban en qué gastaron mis padres el dinero. Escribí exactamente lo que sucedió, comenzando con mis abuelos dejándome el fondo universitario y terminando con la demanda actual. Expliqué cómo mis padres me dijeron durante años que el dinero estaba creciendo en una cuenta especial mientras lo gastaban en motocicletas y cirugías. Incluí capturas de pantalla de los estados de cuenta falsos que me habían mostrado comparados con los reales. Enumeré algunas de las tarjetas de crédito que habían abierto usando mi número de seguro social sin mi conocimiento. No mencioné la situación de la paternidad porque se sentía demasiado privado y complicado para ventilarlo públicamente. Pero me aseguré absolutamente de que todos entendieran el robo, el fraude y los años de mentiras. Marco lo leyó 2 veces y me hizo suavizar algunas de las partes enojadas. Dijo que los hechos eran lo suficientemente condenatorios sin que yo sonara amargado. Lo publiqué alrededor del mediodía con las manos temblándome ligeramente mientras pulsaba compartir. La respuesta fue inmediata y explosiva. En 20 minutos, Josefina comentó que estaba avergonzada de su hijo y me apoyaba por completo. Escribió que mis abuelos estarían horrorizados por lo que había hecho mi papá y que yo merecía cada peso de ese dinero para la universidad. Elena comentó después, con más cuidado, diciendo que deseaba que la familia pudiera resolver esto en privado, pero que entendía por qué sentía la necesidad de responder. El hermano de mi papá, Tomás, eliminó su comentario de apoyo de la publicación de mi papá y escribió en la mía que no tenía idea de la historia completa. Su esposa Linda comentó que si lo que yo decía era cierto, mi papá necesitaba enfrentar las consecuencias. Pero la hermana de mi papá, Carla, se reafirmó, comentando que siempre hay 2 lados en cada historia y que las familias deben manejar los problemas internamente. Su esposo, Ricardo, estuvo de acuerdo, diciendo que yo estaba tratando de destruir la reputación de mi padre. Mi primo David escribió que yo parecía bastante cómodo viviendo en la casa de mi papá durante 18 años, si la situación era tan terrible. La sección de comentarios se convirtió en un campo de batalla. Josefina y Tomás discutieron con Carla y Ricardo. Elena trató de mediar y fue atacada por ambos lados. Amigos de mis padres que no me conocían comentaron su apoyo a mi papá. Amigos de Josefina que recordaban a mis abuelos comentaron su apoyo a mí. La mamá de Marco comentó ofreciéndome un lugar para quedarme cuando lo necesitara. Por la noche, la publicación había sido compartida 40 veces y tenía más de 200 comentarios. La mitad de mi familia extendida no le estaba hablando a la otra mitad. Los chats grupales estaban explotando. La gente estaba tomando partido basándose en información incompleta y lealtades personales en lugar de hechos reales. Mi papá publicó una respuesta llamándome mentiroso y diciendo que tenía pruebas de que estaba inventando todo. No proporcionó ninguna prueba real, solo afirmó que existía. Mi mamá se mantuvo completamente en silencio en las redes sociales, lo que me pareció interesante. La división familiar fue total y brutal, exactamente lo que yo había querido evitar, pero exactamente lo que mi papá había forzado al publicar sus mentiras primero.
2 meses transcurrieron mientras la demanda civil avanzaba a través de la fase de descubrimiento. Fátima me llamaba cada semana con actualizaciones sobre lo que estaba encontrando en los registros financieros de mis padres. Había citado sus estados de cuenta bancarios, registros de tarjetas de crédito y declaraciones de impuestos que se remontaban a 10 años. La lista de en qué habían gastado mi fondo universitario me daba ganas de tirar mi celular al otro lado de la habitación cada vez que enviaba una actualización. Unas vacaciones a Hawái que costaron $204 pesos. Las 3 motocicletas de mi papá que sumaban $646 pesos. Las cirugías estéticas de mi mamá que ascendían a $799 pesos. Un bote que compraron por $374 pesos y vendieron 6 meses después por $153 pesos, perdiendo $221 pesos en el proceso. Ropa de diseñador y joyas por miles de pesos. Pérdidas de juego en el casino que Fátima rastreó a través de estados de cuenta de tarjetas de crédito por más de $255 pesos. Cenas y entretenimiento caros, una remodelación de la casa que hicieron sin realmente mejorar el valor de la misma. La documentación continuó por páginas. Cada peso fue rastreado, categorizado y marcado con fecha y hora. Fátima había creado hojas de cálculo que mostraban exactamente cuándo el dinero salió de mi cuenta y a dónde fue. Encontró los estados de cuenta falsos que mis padres me habían creado y los comparó con los estados de cuenta reales que mostraban que la cuenta se agotaba mes a mes. Documentó cada tarjeta de crédito que habían abierto a mi nombre, cuándo las abrieron, qué cargaron y cómo hicieron pagos mínimos usando más de mi dinero. La evidencia era abrumadora y exasperante. Me senté en el apartamento de Marco leyendo los documentos de descubrimiento y sintiéndome mal. Esto no fue solo robo. Fue un fraude sistemático, calculado y continuo que duró años. Lo planearon, lo ejecutaron y lo encubrieron mientras me miraban a los ojos y mentían sobre mi futuro. Conrado presentó una respuesta a nuestra demanda que en realidad me hizo reír a carcajadas ante lo absurdo. Argumentó que mis padres tenían permiso implícito para usar los fondos para gastos familiares. Afirmó que debido a que eran mis tutores legales y el dinero estaba en una cuenta que ellos administraban, tenían discreción sobre cómo gastarlo. Dijo que yo me había beneficiado de sus gastos al vivir en una casa agradable, comer buena comida y tener una infancia cómoda. Por lo tanto, el dinero no fue robado, sino invertido en mi crianza. Fátima programó una llamada conmigo el mismo día para revisar los argumentos de Conrado y explicar por qué no funcionarían. Sacó los estados de cuenta bancarios falsos que mis padres me habían mostrado a lo largo de los años. Señaló que estos estados me decían explícitamente que el dinero estaba intacto y creciendo. No decían que el dinero se usaba para gastos familiares. No decían que mis padres tenían permiso para gastarlo. Mostraban un saldo de $6.800 pesos ganando intereses cuando el saldo real estaba cayendo hacia cero. Eso probó la intención fraudulenta, no el permiso implícito. Fátima también tenía grabaciones que yo había hecho donde mis padres me decían directamente que el dinero estaba seguro y esperando para la universidad. Tenía los documentos de fideicomiso que mis abuelos habían creado que especificaban que el dinero era solo para mi educación. Tenía evidencia de que mis padres vivían por encima de sus posibilidades y usaron mi fondo universitario para subsidiar su estilo de vida, no para proporcionarme las necesidades básicas. El argumento de Conrado fue creativo, pero se desmoronó bajo un escrutinio básico. Los hechos eran demasiado claros. Mis padres habían mentido, robado y cometido fraude. Ninguna cantidad de creatividad legal podía cambiar esa realidad. Comencé terapia a principios de marzo porque apenas dormía, y no podía concentrarme en nada más que en el enojo. Marco lo había sugerido semanas antes, pero me había resistido, pensando que podía manejar todo yo mismo. Pero la combinación del estrés de la demanda, el drama familiar y la crisis de identidad sobre Julián me estaba aplastando. El consultorio de la terapeuta estaba en un edificio tranquilo cerca de la universidad. Su nombre estaba en una pequeña placa junto a la puerta. Me senté en la sala de espera sintiéndome estúpido por estar allí, como si necesitar terapia significara que era débil. Me llamó, y su oficina era más pequeña de lo que esperaba, con 2 sillas y una estantería y nada más. Pasamos la primera sesión hablando de lo que me había traído allí. Expliqué toda la situación desde el descubrimiento del robo hasta la demanda actual. Ella escuchó sin interrumpir y tomó algunas notas. Al final dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que mi enojo estaba completamente justificado y era apropiado dado lo que había sucedido. Pero también dijo que mi elaborado plan de venganza implicaba manipulación y engaño que yo necesitaba examinar. Había pasado 3 meses interpretando un papel, alentando a mis padres a incriminarse a sí mismos, grabándolos en secreto. Eso no era solo reunir evidencia, eso era yo convirtiéndome en alguien que no reconocía. Me preguntó si me sentía cómodo con la persona en la que me había convertido en busca de justicia. No tuve una buena respuesta. La pregunta me molestó durante días después. Había estado tan concentrado en exponer a mis padres que no había pensado en qué métodos estaba dispuesto a usar. Les había mentido al igual que ellos me habían mentido a mí. Los había manipulado para que confiaran en mí para poder traicionarlos. ¿Era realmente mejor que ellos o simplemente había encontrado una manera de justificar hacer las mismas cosas por diferentes razones? Julián seguía tratando de construir algún tipo de relación conmigo, pero yo no estaba listo. Llamaba cada pocos días preguntando si podíamos reunirnos para tomar un café o cenar. Me enviaba mensajes de texto preguntando cómo me iba con la demanda y la terapia. Se ofreció varias veces a ayudar a pagar la universidad para que no necesitara préstamos. Cada interacción se sentía incómoda y forzada. No sabía cómo estar cerca de él. Ya no era mi tío, pero tampoco era realmente mi padre. Era solo este hombre que casualmente estaba relacionado biológicamente conmigo y que había complicado todo mi caso legal al mentir sobre nuestra conexión.
Una tarde apareció en el apartamento de Marco sin previo aviso. Marco lo dejó entrar y luego desapareció en su habitación para darnos privacidad. Julián se sentó en el sofá y trató de tener una conversación sobre el futuro. Habló de querer ser parte de mi vida y ayudarme a superar este momento difícil. Dijo que entendía que necesitaba espacio, pero que esperaba que eventualmente pudiéramos construir una verdadera relación padre-hijo. Lo dejé hablar durante unos 10 minutos y luego le dije que necesitaba que se detuviera. Le expliqué que todavía estaba descubriendo quién era yo sin todas las mentiras que todos me habían dicho. No sabía cómo procesar tener un padre diferente de lo que había pensado. No sabía cómo confiar en él después de que había ocultado la verdad mientras dirigía la investigación. Necesitaba espacio que no se midiera en días o semanas, sino tal vez meses o años. Julián pareció dolido, pero asintió y dijo que respetaba ese límite. Me dijo que lo llamara si alguna vez necesitaba algo, y luego se fue. Me sentí aliviado y culpable al mismo tiempo. 3 meses después de que comenzara el caso civil, Fátima llamó con noticias sobre una oferta de acuerdo. Conrado se había puesto en contacto con ella proponiendo que mis padres me pagaran $1.3600 durante 10 años si aceptaba retirar la demanda. Podía escuchar el escepticismo en la voz de Fátima mientras explicaba los términos. $1.3600 repartidos en 10 años significaban $136 por año, menos de $11.4 al mes. Habían robado $6.800 y querían pagar una quinta parte en pequeñas cuotas a lo largo de una década. La oferta fue insultante. Fátima estuvo completamente de acuerdo. Dijo que Conrado estaba probando si yo estaba lo suficientemente desesperado como para aceptar algo. Esperaba que el estrés de la demanda y mi situación financiera me hicieran aceptar un maltrato solo para terminar el proceso. Fátima recomendó rechazarlo de inmediato y contraatacar con una demanda de reembolso total más intereses. Le dije que lo rechazara sin siquiera contraatacar. No iba a negociar con personas que me habían robado todo mi futuro. Si querían llegar a un acuerdo tenían que volver con una oferta seria que reconociera lo que realmente habían hecho. Fátima dijo que enviaría el rechazo esa tarde. Me advirtió que Conrado probablemente intentaría de nuevo con una oferta ligeramente mejor, probando para encontrar mi punto de quiebre. Me dijo que me mantuviera fuerte y recordara que teníamos un caso increíblemente sólido. La evidencia era abrumadora. Ganaríamos en el juicio si llegaba a eso. La única pregunta era si mis padres pagarían lo que debían o nos obligarían a perseguirlos a través de cobros durante años. Las compañías de tarjetas de crédito comenzaron a contactarme a fines de marzo sobre las cuentas fraudulentas que mis padres habían abierto. Tuve que presentar informes policiales por cada tarjeta, explicando que nunca autoricé las cuentas y proporcionando documentación que demostrara que mis padres las habían abierto. El proceso fue tedioso y frustrante. Cada compañía tenía diferentes formularios y requisitos. Cada una quería pruebas de que yo era una víctima de robo de identidad en lugar de alguien que intentaba evadir deudas. Pasé horas al teléfono con departamentos de fraude, siendo transferido entre representantes, explicando la misma historia una y otra vez. Algunas compañías fueron útiles e inmediatamente cerraron las cuentas y eliminaron los cargos. Otras se mostraron sospechosas y querían más documentación antes de actuar. Una compañía incluso trató de argumentar que debido a que mis padres eran mis tutores legales en ese momento, tenían autoridad para abrir cuentas a mi nombre. Tuve que involucrar a Fátima para explicar que la tutela no incluye el derecho a cometer robo de identidad. Los informes policiales crearon problemas legales adicionales para mis padres más allá de la demanda civil. El robo de identidad y el fraude con tarjetas de crédito eran crímenes separados de robar el fondo universitario. El detective que tomó mis informes dijo que la oficina del fiscal de distrito los revisaría para posibles cargos penales. Mi mamá me llamó por primera vez en meses después de que la policía la contactara sobre la investigación de fraude con tarjetas de crédito. Elena le había dado mi número. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Dejó un mensaje diciendo que lo sentía y que estaba asustada y pidiéndome que por favor retirara los informes policiales. Borré el mensaje sin responder. Mi papá perdió su trabajo a principios de abril. Me enteré a través de chismes familiares antes de que Conrado intentara usarlo como palanca en la demanda. Aparentemente, su empleador había hecho una verificación de antecedentes de rutina después del drama en las redes sociales y se enteró de los problemas legales pendientes. Decidieron que no podían mantener a alguien que enfrentaba acusaciones de fraude en un puesto de responsabilidad financiera. Josefina me dijo que mi papá estaba trabajando en la construcción ahora, ganando aproximadamente la mitad de lo que ganaba antes. La caída de sus ingresos significaba que su capacidad para pagar lo que había robado se reducía significativamente. Conrado presentó una moción argumentando que mis padres no podían pagar lo que debían porque ahora estaban luchando financieramente. Afirmó que exigir el reembolso total los llevaría a la bancarrota y los dejaría sin hogar. Le pidió al juez que considerara su situación financiera actual al determinar los daños. Fátima respondió con un escrito que básicamente decía mala suerte. Argumentó que las personas que roban dinero no pueden evitar las consecuencias porque gastar el dinero robado los dejó en la ruina. Mis padres habían tomado decisiones que destruyeron su estabilidad financiera. Esas fueron sus elecciones y sus consecuencias. El hecho de que se gastaron todo lo que robaron y ahora no tenían nada no significaba que yo debiera sufrir. Señaló que la pérdida de trabajo de mi papá fue el resultado directo de su propio comportamiento criminal, no algo que yo causé. Argumentó que si el tribunal reducía los daños basándose en la pobreza actual de mis padres, se crearía un incentivo para que los ladrones gastaran todo rápidamente y afirmaran que no podían pagarlo. El juez dictaminaría sobre la moción de Conrado en una audiencia programada para el próximo mes. Me gradué en junio con honores. La ceremonia tuvo lugar en una tarde calurosa en el gimnasio de la escuela con sillas plegables chirriando y padres abarrotando los pasillos con cámaras.
Marco se sentó en la tercera fila sosteniendo un ramo de flores. Julián estaba a su lado vistiendo un traje que parecía incómodo con el calor. Josefina había conducido 2 horas para estar allí y seguía secándose los ojos con pañuelos. Elena trajo a sus hijos que no dejaban de preguntar cuándo terminaría. El director dijo mi nombre, y caminé por el escenario para aceptar mi diploma. La gente aplaudió. Marco se puso de pie y vitoreó lo suficientemente fuerte como para que otras familias voltearan a mirar. Pero había 2 asientos vacíos en la fila donde mis padres deberían haber estado sentados. Les había enviado la invitación a pesar de que sabía que no vendrían. Una parte estúpida de mí había tenido esperanza de todos modos. Ver esas sillas vacías me apretó el pecho a pesar de que me había preparado para ello. Después de la ceremonia, Marco me abrazó y dijo que mis abuelos habrían estado muy orgullosos. Julián me dio la mano formalmente como si no estuviera seguro de si se permitía abrazar todavía. Josefina lloró y me dijo que me parecía a mi abuelo en sus fotos de graduación. Elena tomó fotos y las publicó en Facebook con un título sobre la familia apoyando a la familia. Fuimos a cenar a un lugar italiano y todos trataron de actuar normales y felices. Aprecié que estuvieran allí, pero todo el tiempo seguí pensando en esas 2 sillas vacías. Una semana después, Elena llamó para decir que mi mamá quería reunirse conmigo. Su abogada se había puesto en contacto para organizar una sesión de mediación con un mediador profesional presente. Mi mamá quería hablar y disculparse en persona. Le dije a Elena que de ninguna manera. Dijo que mi mamá estaba pasando por un momento muy difícil y que realmente quería arreglar las cosas. Le dije que eso era genial, pero que pedir perdón no me devolvía una cuenta universitaria. Elena se quedó callada y luego dijo que lo entendía, pero que tal vez lo hablara con mi terapeuta en nuestra próxima sesión. Dijo que la mediación podría ayudarme a procesar todo, incluso si no cambiaba la situación legal. Dijo que escuchar a mi madre disculparse y poder decir lo que necesitaba decir podría ser valioso para mi sanación. No estaba seguro de creer eso, pero accedí a una sesión. La mediación se programó para el martes siguiente en una oficina neutral en el centro. La sala de mediación era pequeña con una mesa redonda y sillas incómodas. La mediadora era una mujer de unos 50 años que se presentó y explicó las reglas básicas. Mi mamá llegó con su abogada, luciendo más pequeña de lo que recordaba. Había perdido peso, y su cabello era diferente. Se sentó frente a mí, e inmediatamente comenzó a llorar. La mediadora le pidió que comenzara. Mi mamá dijo que lo sentía mucho, y que sabía que pedir perdón no era suficiente. Dijo que mi papá la había presionado durante años para que siguiera sus planes. Dijo que sus propias inseguridades sobre el envejecimiento y la apariencia habían impulsado el gasto en cirugía estética. Dijo que había tomado decisiones terribles y destruido a nuestra familia. Siguió llorando y buscando pañuelos. Su abogada se sentó allí tomando notas. Escuché sin decir nada. La mediadora preguntó si quería responder. Dije que pedir perdón era bonito, pero que no pagaba la universidad. Dije que había abierto tarjetas de crédito a mi nombre y me había mentido a la cara durante años. Dije que me había mostrado estados de cuenta bancarios falsos y había actuado como si todo estuviera bien mientras robaba mi futuro. Mi mamá lloró más fuerte y dijo que lo sabía y que haría cualquier cosa para arreglarlo. Le pregunté si tenía $6.375 para darme en ese momento. Se quedó callada. Su abogada dijo que estaban trabajando en un plan de pagos. Dije que para eso era la demanda y que no necesitábamos mediación para manejar asuntos legales. La mediadora intentó redirigir hacia la reconciliación emocional. Dije que no estaba interesado en reconciliarme con alguien que me había robado. Mi mamá dijo que todavía era mi madre. Dije que había dejado de ser mi madre cuando me eligió el dinero a mí. Nos quedamos en silencio durante mucho tiempo. La mediadora sugirió que programáramos otra sesión. Dije que no, gracias, y me fui. Conrado llamó a Fátima 2 días después con un mensaje de mi papá. Mi papá se negó a asistir a cualquier mediación, se negó a asumir cualquier responsabilidad. Quería que Conrado me dijera que estaba muerto para él. Conrado dijo que mi papá se sentía traicionado por la demanda y no quería tener nada que ver con un hijo que demandaría a su propio padre. Fátima me dijo esto por teléfono. Lo dijo con una voz profesional y monótona como si estuviera leyendo de notas. Sentí que algo se liberaba en mi pecho. Fue casi un alivio. Me había aferrado a una pequeña esperanza de que mi papá se disculparía, o explicaría, o mostraría algún tipo de arrepentimiento. Ahora sabía con certeza que eso no iba a suceder. Había elegido ser amargado y enojado en lugar de honesto. Eso en realidad hizo las cosas más fáciles. Podría dejar de esperar cualquier tipo de relación paterna con él. Podría dejar de preguntarme si tal vez cambiaría de opinión. Podría centrarme por completo en la recuperación legal sin preocuparme por la dinámica familiar. Fátima dijo que esto probablemente era mejor para el caso de todos modos porque significaba que no habría complicaciones emocionales desordenadas durante el juicio. Estuve de acuerdo. Le dije que procediera con todo lo planeado. 4 meses después de que comenzara el caso civil, estábamos inmersos en la preparación del juicio. Fátima tenía cajas de documentos esparcidos por la mesa de conferencias de su oficina, estados de cuenta bancarios, recibos, facturas de tarjetas de crédito, estados de cuenta de Photoshop, mensajes de texto, todo. Lo había organizado todo en categorías con pestañas codificadas por colores. Me explicó la evidencia que presentaríamos y cómo cada pieza apoyaba nuestro caso. Confiaba en que ganaríamos el juicio. La evidencia era demasiado fuerte para cualquier otro resultado. Pero me advirtió que ganar y cobrar eran 2 cosas diferentes. Dijo que mis padres ya habían comenzado a ocultar activos. Habían transferido el título de una de las motocicletas a un amigo, habían movido dinero entre cuentas, se estaban preparando para declararse en la pobreza. Fátima dijo que podrían declararse en bancarrota tan pronto como obtuviéramos un juicio. Explicó que la bancarrota haría que la recaudación fuera mucho más difícil y podría llevar años. Pregunté si eso significaba que nunca vería el dinero.
Dijo que no. Solo significaba que el proceso sería largo y complicado. Dijo que perseguiríamos todas las opciones legales para cobrar, pero que yo necesitaba ser realista sobre el cronograma. Pasamos 3 horas revisando mi testimonio. Ella me hizo preguntas que la defensa haría. Me hizo practicar responder sin ponerme emocional o a la defensiva. Dijo que la clave era mantener la calma y ser objetivo sin importar lo que intentara Conrado. Me inscribí en la Universidad Estatal en julio para el semestre de otoño. La oficina de ayuda financiera me ayudó a completar todos los formularios. Califiqué para la ayuda federal máxima porque los ingresos de mis padres eran bajos y yo era independiente a efectos fiscales después de todo lo que sucedió. Pedí préstamos estudiantiles para el resto. La organización de veteranos de la que mis abuelos habían formado parte me dio una pequeña beca, $85 para la matrícula. No era mucho, pero ayudó. El consejero de ayuda financiera me explicó los costos totales y me mostró el plan de pagos. Era manejable pero ajustado. Necesitaría trabajar a tiempo parcial durante la escuela. Estaría pidiendo prestado alrededor de $510 en préstamos por año. No era Harvard, pero era la universidad. Estaba decidido a hacer que funcionara. La escuela me envió una asignación de vivienda para los dormitorios. Me tocó un compañero de cuarto llamado Gregorio, que estaba estudiando ingeniería. Busqué el mapa del campus y descubrí dónde estarían mis clases. Compré libros de texto usados en línea para ahorrar dinero. Hice listas de lo que necesitaba para el dormitorio. Marco me ayudó a comprar cosas básicas en Target. Se sintió bien estar planeando algo con visión de futuro, en lugar de solo lidiar con problemas legales. Julián me llamó a principios de agosto. Dijo que quería hablar de algo importante. Nos reunimos para tomar un café en un lugar cerca de su oficina. Parecía nervioso. Dijo que había estado pensando mucho en todo lo que sucedió y las complicaciones que su participación había causado. Dijo que quería ayudar a pagar la universidad como una forma de compensar el desastre con el caso. Dijo que sabía que el dinero no podía arreglar los problemas de relación, pero que quería apoyar mi educación. No sabía qué decir. Una parte de mí quería negarse porque no quería deberle nada. Otra parte necesitaba desesperadamente la ayuda. Le dije que necesitaba pensarlo. Dijo que estaba bien y que me tomara mi tiempo. Hablé con mi terapeuta al respecto en nuestra próxima sesión. Ella dijo que aceptar ayuda no significaba que lo estuviera perdonando o aceptándolo como mi padre. Dijo que estaba bien dejar que la gente me apoyara incluso si nuestra relación era complicada. Dijo que podía aceptar su ayuda financiera mientras seguía manteniendo límites sobre la relación personal. Llamé a Julián una semana después y dije que sí. Acordamos que pagaría mi matrícula directamente a la escuela. Acordamos que esto no significaba que tuviéramos una relación padre-hijo tradicional todavía. Solo significaba que estaba apoyando mi educación. Pareció aliviado. Dijo que estaba contento de poder ayudar y que esperaba que pudiéramos seguir construyendo confianza con el tiempo. El juicio civil comenzó el 23 de agosto. Estaba programado para 3 días en un juzgado del centro. Fátima se reunió conmigo afuera la primera mañana. Llevaba un traje azul marino y cargaba 2 maletines llenos de documentos. Repasó las instrucciones de última hora mientras esperábamos que abriera la sala del tribunal. Dijo que mantuviera la calma, respondiera solo lo que se preguntara, no ofreciera información adicional. Conrado llegó con mis padres. Mi papá vestía un traje barato que no le quedaba bien. Mi mamá vestía un vestido simple sin maquillaje. Ambos parecían cansados. No hicimos contacto visual. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Paneles de madera y luces fluorescentes. La jueza era una mujer de unos 60 años con el pelo gris recogido. Se presentó y explicó los procedimientos del juicio. Fátima presentó nuestra declaración de apertura. Expuso el cronograma del robo, los estados de cuenta falsos, el fraude con tarjetas de crédito. Le mostró al jurado fotos de las motocicletas y recibos de las cirugías estéticas. Presentó registros bancarios que mostraban la entrada de los $6.8, pesos, y los retiros constantes durante 5 años. La declaración de apertura de Conrado afirmó que mis padres habían usado el dinero para gastos familiares legítimos con mi consentimiento implícito. Dijo que yo me había beneficiado de un estilo de vida cómodo, y que ahora estaba siendo vengativo. La jueza pareció escéptica. El primer día fue principalmente Fátima presentando documentos financieros y llamando a la contadora forense a testificar. La contadora revisó cada transacción en detalle. Tomó horas. Mis padres se sentaron en la mesa de la defensa luciendo miserables. El segundo día, tuve que testificar. Fátima me hizo preguntas sobre el descubrimiento del robo, los estados de cuenta falsos, las mentiras de mis padres. Expliqué haber encontrado el estado de cuenta bancario en la casa del vecino. Describí los documentos retocados con Photoshop que me habían mostrado. Hablé sobre las tarjetas de crédito abiertas a mi nombre. Conrado me contrainterrogó agresivamente. Trató de hacer que pareciera que yo había sabido sobre el gasto todo el tiempo. Preguntó por qué había esperado tanto para confrontarlos. Sugirió que había participado en el estilo de vida familiar de buena gana. Me mantuve tranquilo como me enseñó Fátima. Respondí a cada pregunta directamente. La jueza detuvo a Conrado 2 veces por acoso. Fue agotador, pero también se sintió poderoso finalmente decir la verdad en un entorno oficial. Mi mamá testificó el tercer día. Admitió todo. Lloró durante la mayor parte de su testimonio. Dijo que era débil y tomó decisiones terribles. Dijo que mi papá la había presionado pero que ella había seguido de buena gana. Dijo que las cirugías estéticas fueron culpa suya y su inseguridad. Dijo que sabía que estaba mal, pero no podía detenerse. Se disculpó conmigo directamente desde el estrado de los testigos. Conrado trató de pintarla como una víctima de la manipulación de mi papá.
El contrainterrogatorio de Fátima se centró en la participación activa de mi mamá en el fraude. Fátima mostró mensajes de texto donde mi mamá había sugerido ideas de gasto, mostró recibos que mi mamá había firmado. Demostró que mi mamá no solo estaba de acuerdo, sino que participaba activamente. Luego testificó mi papá. Su testimonio fue completamente diferente. Fue combativo y enojado. Afirmó que tenía todo el derecho de usar el dinero para las necesidades familiares. Dijo que yo había vivido en la casa y comido la comida y usado los servicios públicos, por lo que me había beneficiado del gasto. Dijo que yo estaba siendo vengativo e ingrato. Dijo que el dinero se habría desperdiciado en la universidad de todos modos porque no era lo suficientemente inteligente para una buena escuela. Conrado tuvo que decirle que se calmara 2 veces. La jueza parecía cada vez más molesta. El contrainterrogatorio de Fátima lo destrozó. Mostró los estados de cuenta falsos que había creado. Presentó evidencia de las motocicletas y el bote. Demostró que me había engañado deliberadamente durante años. Mi papá se enojó y comenzó a gritar sobre Julián y la situación de la paternidad. La jueza le dijo que eso era irrelevante para este caso. Le advirtió sobre el desacato. Se calló, pero se sentó allí mirando a todos con el ceño fruncido. La jueza se tomó un día para deliberar. Fátima dijo que era una buena señal porque significaba que estaba siendo minuciosa. Nos llamaron de regreso a la sala del tribunal el viernes por la tarde. La jueza leyó su decisión desde el estrado. Determinó que mis padres habían cometido fraude y robo. Determinó que me habían engañado deliberadamente y robado fondos que eran legalmente míos. Me otorgó $6.375, en daños más intereses. Dijo que la evidencia era abrumadora y que su testimonio no había sido convincente. Les ordenó que comenzaran los pagos de inmediato de acuerdo con un cronograma que Fátima presentaría. Me sentí mareado. Fue una gran victoria. Todo por lo que habíamos trabajado. Fátima me apretó el hombro. Al otro lado de la sala, mi mamá estaba llorando. Mi papá estaba mirando la mesa. Pero luego Fátima se inclinó y susurró que esto era solo el comienzo. Dijo que cobrar ese dinero realmente tomaría años. Dijo que mis padres apelarían, se demorarían y ocultarían activos. Dijo que habíamos ganado la batalla legal, pero la guerra recién comenzaba. Asentí. Sabía que tenía razón. Pero estar sentado allí en esa sala del tribunal con la decisión del juez a mi favor se sintió como si algo importante hubiera sucedido. Alguien oficial había dicho que mis padres estaban equivocados. Alguien con autoridad había validado que lo que hicieron fue robo. Eso importaba incluso si el dinero tardaba años en cobrarse. Conrado presentó la apelación 3 días después del juicio. Fátima me llamó esa tarde mientras estaba empacando cajas para la universidad. Explicó que la apelación probablemente fracasaría, pero les daba a mis padres meses para mover dinero y ocultar los activos que les quedaban. El proceso judicial se prolongaría hasta el otoño como mínimo. Dijo que esto era normal. Que las personas que pierden casos civiles casi siempre apelan, pero aún se sintió como si me golpearan después de que ya había ganado. Pregunté si había algo que pudiéramos hacer para acelerarlo. Ella dijo que no. El sistema simplemente funcionaba de esta manera. Lento y frustrante. La apelación significaba que no comenzarían los pagos hasta que se resolviera. Le di las gracias y colgué sintiéndome agotado. Todo ese trabajo, todos esos meses de testimonio y evidencia. Y mis padres todavía encontraban formas de retrasar el pago. Marco me llevó al campus un sábado a principios de septiembre. Cargamos mis cosas en su camioneta e hicimos el viaje de 2 horas escuchando rock clásico. Seguía haciendo bromas sobre las fiestas universitarias y diciéndome que a veces estudiara. Cuando llegamos a los dormitorios, me ayudó a llevar todo por 3 tramos de escaleras porque el ascensor estaba roto. Mi habitación era pequeña. 2 camas y 2 escritorios apiñados en tal vez 14 metros cuadrados. Marco miró alrededor y se rió. Dijo que al menos estaría demasiado ocupado para preocuparme por el drama familiar en un espacio tan pequeño. Arreglamos mi cama y desempacamos mi ropa en la cómoda. Me entregó $3.4 en efectivo, y me dijo que comprara libros de texto y comida. Traté de negarme, pero él insistió. Antes de irse, me abrazó fuerte y dijo que mis abuelos estarían orgullosos. Me quedé parado en mi habitación vacía después de que se fue sintiéndome extraño. Alivio de que finalmente estaba aquí. Enojo de que mis padres lo hubieran hecho tan difícil. Incertidumbre sobre Julián y qué tipo de relación tendríamos en el futuro. Mi compañero de cuarto, Gregorio, apareció esa noche con sus padres y unas 15 cajas. Era un chico normal de los suburbios que quería especializarse en negocios. Sus padres fueron amables e hicieron preguntas básicas sobre de dónde venía y qué planeaba estudiar. Dije que aún no lo había decidido y mantuve las cosas vagas. Después de que se fueron, Gregorio y yo hablamos un rato sobre las clases y los planes de comidas y dónde conseguir muebles baratos. Me preguntó si quería ir a algunos eventos de orientación esa semana. Dije que sí. Parecía fácil llevarse bien con él, el tipo de persona que no hacía demasiadas preguntas. Decidí en ese momento no contarle mi situación. Quería ser un estudiante universitario normal por una vez, no el chico cuyos padres robaron su fondo universitario. Durante las siguientes semanas me centré en las clases y en hacer amigos y en descubrir el campus. Me uní a un grupo de estudio para mi clase de economía y comencé a ir al gimnasio. Comí comida horrible del comedor y me quedé despierto hasta tarde hablando con gente de mi piso. Se sintió bien estar construyendo algo que mis abuelos habían querido para mí, incluso si el camino hasta aquí había sido horrible. Fátima me llamó a principios de noviembre mientras caminaba de regreso de clase. Dijo que mis padres se habían declarado en bancarrota. Dejé de caminar y me quedé allí parado en la banqueta mientras ella explicaba lo que significaba. La bancarrota complicaba el cobro del juicio, pero no lo borraba por completo. Algunas deudas no podían ser dadas de baja en la bancarrota, como los préstamos estudiantiles y ciertos juicios por fraude.
Ella iba a argumentar que mi caso caía en esa categoría porque el juez había determinado específicamente una conducta intencional y maliciosa. Pero significaba más honorarios legales y más retrasos. Pregunté cuánto tiempo tomaría esto. Dijo que probablemente hasta la primavera como muy pronto. Le di las gracias y colgué. Un grupo de estudiantes pasó riendo por algo. Me quedé allí mirándolos, sintiendo que estaba viviendo en dos mundos diferentes. Uno donde yo era un estudiante de primer año normal preocupado por los exámenes y los planes sociales. Otro donde estaba luchando contra mis propios padres en la corte mientras seguían encontrando nuevas formas de evitar pagarme. Julián comenzó a enviarme mensajes de texto en octubre preguntando si quería cenar. Ignoré los primeros mensajes, pero finalmente accedí a reunirme con él en un restaurante cerca del campus. Fue incómodo al principio. Nos sentamos uno frente al otro sin saber qué decir. Me preguntó sobre las clases y mi compañero de cuarto. Di respuestas cortas. Luego comenzó a hablar sobre mi mamá y su relación hace años. Dijo que había sido joven y tonto y que al principio no había sabido que ella estaba casada. Cuando se enteró de mí, quiso involucrarse, pero mi mamá se negó. Dijo que mi papá había aceptado criarme y que Julián cerca complicaría todo. Dijo que había cometido errores y tenía remordimientos por no haber insistido más en estar en mi vida. Dijo que esperaba que pudiéramos construir algo honesto en el futuro. Escuché sin decir mucho. Una parte de mí quería confiar en él, pero otra parte recordaba cómo había mentido sobre ser mi tío durante meses. Comenzamos a reunirnos una vez al mes después de eso. Poco a poco me acostumbré a él. Me contaba historias sobre su trabajo y me preguntaba sobre mis planes para el futuro. No era una relación padre-hijo normal, pero era algo. La primera carta de mi mamá llegó a finales de noviembre. El sobre tenía su letra y una dirección de remitente que no reconocí. Casi la tiro, pero Gregorio estaba en la habitación, así que la metí en el cajón de mi escritorio. Finalmente la leí una semana después. Escribió 3 páginas disculpándose y tratando de explicar sus elecciones. Dijo que había sido insegura y débil, y que había dejado que mi papá la presionara para gastar el dinero. Dijo que las cirugías estéticas se trataban de tratar de sentirse mejor consigo misma. Dijo que sabía que nada de lo que escribiera arreglaría lo que había hecho, pero que quería que yo supiera que lo sentía. Lo leí 2 veces y me sentí enojado de nuevo. Pedir perdón no me devolvía los $6.8, 000 pesos. Pedir perdón no deshacía años de mentiras. Pero después de unas semanas más, le respondí. Dije que no estaba listo para perdonarla, pero que estaba dispuesto a tener un contacto limitado. Comenzamos a intercambiar correos electrónicos cada pocas semanas. Ella me hablaba de su trabajo y me preguntaba sobre la escuela. Mantuve mis respuestas cortas y superficiales. Evitamos hablar de mi papá o de la demanda o de cualquier cosa que realmente importara. Elena me llamó en diciembre para decirme que mi papá les estaba diciendo a todos que yo era un mocoso mimado que destruyó a la familia. Dijo que había estado publicando en Facebook sobre hijos ingratos y traición familiar. Le dije que no me importaba lo que dijera. Me preguntó si consideraría hablar con él para resolver las cosas. Dije que no. No había nada que resolver. Me había robado mi futuro y me había mentido sobre ello durante años y yo había terminado. Josefina llamó unos días después y me dijo que ignorara a mi papá por completo. Dijo que lo había desheredado por lo que había hecho. Dijo que estaba avergonzada de él y orgullosa de mí por defenderme. Escucharla decir eso me hizo sentir mejor. Al menos algunos miembros de mi familia entendieron lo que realmente había sucedido. El caso de bancarrota se prolongó durante diciembre y enero. Fátima llamaba cada pocas semanas con actualizaciones. Presentó escritos argumentando que el juicio por fraude no podía ser dado de baja. Conrado presentó respuestas diciendo que mis padres no tenían activos y no podían pagar de todos modos. El juez de bancarrota programó audiencias y retrasó las decisiones. Fátima seguía diciendo que ganaríamos eventualmente, pero tomó una eternidad. Finalmente, a fines de febrero, llamó con buenas noticias. El juez dictaminó que el juicio por fraude no podía ser dado de baja porque se obtuvo a través de una conducta intencional y maliciosa. Eso significaba que mis padres todavía me deberían los $6.375 pesos, incluso después de la bancarrota, pero Fátima me advirtió que cobrarlo seguiría siendo difícil. No tenían dinero ahora y podrían reclamar pobreza durante años. Probablemente terminaría recibiendo pequeños pagos durante décadas. Fue frustrante, pero al menos la deuda no desaparecería. Mis calificaciones del primer semestre salieron a mediados de diciembre. Entré a la lista del decano con un promedio de 3.7. Me quedé mirando el correo electrónico por un tiempo, sintiéndome orgulloso y triste al mismo tiempo. Esto era lo que mis abuelos habían querido. Que tuviera éxito en la universidad. Pero deberían haber estado aquí para verlo. Llamé a Julián para contárselo. Sonó genuinamente orgulloso y dijo que quería invitarme a cenar para celebrar. Fuimos a una buena steakhouse y no dejaba de decirme lo bien que me estaba yendo. Creó esta extraña mezcla de emociones. Una parte de mí estaba feliz de tener una figura paterna que realmente se preocupaba por mi éxito. Otra parte de mí todavía estaba enojada por todas las mentiras y complicaciones que había causado. Pero estar sentado allí escuchándolo estar orgulloso de mí se sintió bien de una manera que no esperaba. Conrado contactó a Fátima a mediados de enero con una oferta de acuerdo. $2.5 pesos pagados durante 5 años de la herencia de mi mamá cuando Josefina muriera, más la contribución de mi papá de ganancias futuras. Fátima llamó para explicarme. Dijo que todavía era menos de la mitad de lo que habían robado, pero que podría ser la opción más realista. Cobrar el juicio completo podría tomar décadas y costar más en honorarios legales de lo que jamás vería. El acuerdo garantizaba que obtendría algo sustancial dentro de un periodo de tiempo razonable. Le pregunté qué recomendaba.
Dijo que lo pensara cuidadosamente porque aceptar significaba renunciar al juicio más grande. Le dije que necesitaba tiempo para decidir. Colgué y me acosté en mi cama mirando el techo. Gregorio preguntó si estaba bien. Dije que sí, solo lidiando con algunos asuntos familiares. Asintió y volvió a su tarea. Pasé la semana siguiente pensando si tomar el acuerdo o seguir luchando. Hablé con mi terapeuta sobre la oferta de acuerdo 2 días después. Se sentó frente a mí en su oficina con su cuaderno abierto y me preguntó qué sentía acerca de la propuesta de $2.55, 000 pesos. Le dije que se sentía como rendirse, como dejarlos ganar después de todo lo que me habían robado. Ella asintió y esperó a que siguiera hablando. Dije que mis abuelos me dejaron $6.8, 000 pesos, y ahora se suponía que debía aceptar menos de la mitad y fingir que estaba bien. Me preguntó cómo se vería la justicia en un mundo perfecto. Dije que recuperar cada peso que tomaron, verlos enfrentar consecuencias reales, asegurarme de que entendieran cuánto me habían lastimado. Ella escribió algo, y luego me miró. Dijo que a veces la justicia es desordenada e incompleta, y que aferrarse a la justicia perfecta puede costar más de lo que devuelve. Me senté allí mirando la alfombra, tratando de averiguar si tenía razón, o si solo estaba tratando de hacerme sentir mejor por perder. Explicó que yo tenía 18 años con toda mi vida por delante, y pasar la próxima década luchando en batallas legales agotaría mi energía y tiempo. El acuerdo no era perfecto, pero garantizaba que obtendría una cantidad sustancial de dinero dentro de un plazo razonable en lugar de perseguir pagos durante 20 años. Pregunté si aceptarlo me hacía débil. Ella dijo que no, que me hacía práctico, y que había fuerza en saber cuándo dejar de luchar y comenzar a construir. Salí de su oficina sintiéndome confundido pero también un poco más ligero, como si tal vez no tuviera que cargar con todo este enojo para siempre. Llamé a Fátima 3 días después, y le dije que quería contraatacar la oferta de acuerdo. Preguntó qué términos tenía en mente. Dije $3.4, 000 pesos durante 7 años con intereses, y que ambos padres tenían que aceptar terapia familiar si querían cualquier contacto conmigo. Se quedó callada por un segundo y luego dijo que se lo presentaría a Conrado. Colgué y le envié un mensaje de texto a Marco para contarle lo que había decidido. Me llamó de inmediato, y dijo que pensaba que estaba tomando una decisión inteligente. Le pregunté si realmente lo creía o si solo me estaba apoyando. Se rió y dijo que ambas cosas, que el acuerdo me permitiría seguir adelante con mi vida en lugar de quedarme estancado en un infierno legal. Julián llamó esa noche y le conté sobre el contraataque. Dijo que estaba orgulloso de mí por pensar en mi futuro en lugar de solo en la venganza. Le dije que no estaba seguro de si era la opción correcta o simplemente la fácil. Dijo que a veces son lo mismo y que estaba bien. Hablamos durante 20 minutos sobre lo que haría con el dinero del acuerdo y cómo lo presupuestaría durante mis años universitarios restantes. Cuando colgué, sentí que tal vez estaba tomando una decisión de adulto en lugar de una decisión de adolescente enojado. Conrado llamó a Fátima una semana después y aceptó los términos modificados del acuerdo. Fátima me telefoneó de inmediato sonando complacida. Dijo que Conrado se había opuesto al requisito de terapia, pero que finalmente accedió porque la alternativa eran años más de litigio que les costarían a sus clientes mucho más que los $850 pesos adicionales. Pregunté cuándo finalizaríamos todo. Dijo que el papeleo tomaría algunas semanas, pero que deberíamos tenerlo listo a mediados de febrero. Le di las gracias por todo su trabajo y me dijo que estaba contenta de que hubiéramos llegado a una resolución que protegiera mis intereses. Después de colgar me senté en mi cama sintiéndome extraño. Una parte de mí estaba aliviada de que la lucha legal finalmente terminaría. Otra parte se sentía culpable, como si estuviera traicionando a mis abuelos al aceptar menos de lo que me habían dejado. Gregorio regresó a la habitación y preguntó si estaba bien. Dije que sí, solo terminando de lidiar con algunos asuntos legales familiares. Asintió y no pidió detalles, lo cual agradecí. Abrí mi laptop y comencé a mirar mi factura de matrícula para el próximo año, calculando cómo la cubrirían los pagos del acuerdo. El acuerdo se finalizó el 18 de febrero. Fátima me envió los documentos firmados como PDF, y leí cada página a pesar de que la mayor parte era lenguaje legal que apenas entendía. El primer pago de $255 pesos llegó a mi cuenta bancaria 3 días después. Inicié sesión en mi aplicación bancaria y miré fijamente el saldo por un tiempo. Era la mayor cantidad de dinero que había tenido en mi cuenta a la vez, pero también se sentía mal de alguna manera. Este era dinero que mis abuelos me habían dejado hace 7 años, dinero que debería haber estado creciendo en un fondo de educación todo este tiempo. En cambio, lo estaba recuperando en pedazos porque mis padres lo habían robado y gastado en motocicletas y cirugía plástica. Transferí los $255 pesos completos a mi cuenta de matrícula para el próximo año y vi cómo mi factura del semestre de otoño caía a casi nada. Se sintió bien y triste al mismo tiempo. Llamé a Josefina para decirle que el acuerdo estaba hecho y dijo que estaba contenta de que pudiera quedarme en la escuela. Me preguntó cómo estaba manejando todo emocionalmente. Le dije honestamente que no sabía, que algunos días me sentía bien y otros días todavía estaba furioso. Ella dijo que eso era normal y que no debería esperar superarlo rápidamente. La abogada de mi mamá me contactó a principios de marzo para programar la primera sesión de terapia. Casi había olvidado que eso era parte de los términos del acuerdo. La abogada me dio el nombre de una consejera familiar que trabajaba con casos de abuso financiero y traición. La busqué en Google y leí sus credenciales. Luego llamé para programar una cita. La consejera se llamaba doctora Sarah Finlay y su consultorio estaba a 20 minutos del campus. Mi mamá y yo tuvimos nuestra primera sesión el 9 de marzo. Llegué temprano y me senté en la sala de espera sintiéndome ansioso. Mi mamá llegó justo a tiempo luciendo nerviosa.
No hablamos entre nosotros mientras esperábamos. La doctora Finlay nos llamó, y nos sentamos en sillas frente a frente con ella entre nosotros. Explicó cómo funcionaría la terapia, y nos preguntó a cada uno qué esperábamos obtener de las sesiones. Mi mamá dijo que quería reconstruir nuestra relación y mostrarme que lo sentía. Yo dije que quería que asumiera una responsabilidad real en lugar de poner excusas. La doctora Finlay asintió y dijo que ambos eran objetivos válidos. La primera sesión fue difícil. Mi mamá lloró mucho y seguía diciendo que era débil y que tomó decisiones terribles. Me senté allí sintiéndome enojado porque pedir perdón no me devolvía los $6.800 La doctora Finlay me preguntó qué necesitaba escuchar de mi mamá. Dije que necesitaba que admitiera que eligió su cirugía estética sobre mi educación, que abrió tarjetas de crédito a mi nombre sabiendo que era fraude, que me mintió a la cara durante años. Mi mamá asintió y dijo que sí. Hizo todas esas cosas y estaba avergonzada. No me hizo sentir mejor, pero fue algo. Seguimos teniendo sesiones cada 2 semanas durante marzo y abril. Algunas sesiones fueron frustrantes porque mi mamá volvía a poner excusas sobre mi papá presionándola o sus problemas de inseguridad. La doctora Finlay la redirigía suavemente para que se centrara en sus propias elecciones y responsabilidad. Lentamente mi mamá comenzó a mejorar en la apropiación de lo que había hecho. En nuestra sexta sesión, me miró y dijo que había elegido su vanidad sobre mi futuro, y que no había excusa para eso. Dijo que había sido egoísta y débil, y que entendía si yo nunca la perdonaba. No dije nada por un momento. Luego le dije que el perdón no era algo que pudiera prometer, pero que estaba dispuesto a seguir tratando de entender. La doctora Finlay dijo que eso era un progreso. A fines de abril, mi mamá parecía genuinamente comprometida a hacer las paces. Me dijo que estaba trabajando en 2 empleos para hacer los pagos del acuerdo, y que había dejado todos los procedimientos estéticos. Me mostró sus estados de cuenta bancarios para demostrar que estaba poniendo cada peso extra en lo que me debía. Miré los estados de cuenta, y vi que apenas llegaba a fin de mes. Una parte de mí se sintió satisfecha de que estuviera luchando. Otra parte se sintió mal por eso. Elena me llamó a fines de marzo para hablar sobre mi papá. Dijo que se había negado al requisito de terapia, y por lo tanto, no tendría ningún contacto conmigo. Le dije que esa era su elección y que la había aceptado. Dijo que ahora estaba trabajando en la construcción y vivía en un pequeño estudio. Dijo que estaba amargado y enojado con todos, especialmente conmigo, y que pasaba su tiempo publicando cosas enojadas en Facebook sobre hijos ingratos. Le pregunté si creía que alguna vez asumiría su responsabilidad. Ella suspiró y dijo que probablemente no, que mi papá siempre había culpado a otras personas por sus problemas. Dijo que les estaba diciendo a todos que mi mamá lo había manipulado para gastar mi fondo universitario y que él era la verdadera víctima. Me reí porque era tan ridículo. Elena dijo que lamentaba que su hermano resultara ser un padre tan terrible. Le dije que no era su culpa. Me preguntó si consideraría acercarme a mi papá eventualmente. Dije que no, que él había tomado su decisión, y yo había tomado la mía. Hablamos unos minutos más y luego colgamos. Me sentí bien por no tener contacto con mi papá. Me había robado. Me había mentido y luego había tratado de usar la paternidad como un arma. No necesitaba eso en mi vida. Los finales llegaron en mayo, y estudié mucho para mantener mis calificaciones. Había entrado a la lista del decano el primer semestre, y quería hacerlo de nuevo. Entre estudiar, las sesiones de terapia y mi trabajo en el campus, me mantuve lo suficientemente ocupado como para no pensar demasiado en mis padres. El segundo pago del acuerdo de $255 llegó a mediados de mayo. Puse la mitad para la matrícula del próximo año, y la otra mitad en una cuenta de ahorros para emergencias. El tercer pago llegó a principios de junio, justo antes de las vacaciones de verano. Ahora tenía un total de $765 del acuerdo, lo que significaba que estaba casi al día con mis costos universitarios para el segundo año. Se sintió como si finalmente estuviera llegando a alguna parte. Mis calificaciones finales se publicaron y obtuve otro promedio de 3.7. Llamé a Julián para contárselo y sonó genuinamente orgulloso. Me preguntó si quería cenar para celebrar el final del primer año. Dije que sí, y nos reunimos en la misma steakhouse a la que habíamos ido en diciembre. Durante la cena me dijo que estaba contento de que estuviéramos construyendo una relación real. Dije que yo también, que era extraño y complicado pero también bueno. Me preguntó si había pensado en lo que quería hacer durante el verano. Le dije que me quedaría cerca del campus para trabajar y tomar una clase de verano. Asintió y dijo que le gustaría verme regularmente si estaba abierto a ello. Dije que sí. Terminamos de cenar y me llevó de regreso a mi apartamento. Antes de que me bajara, dijo que estaba orgulloso de cómo había manejado todo este año. Le di las gracias y entré sintiendo que tal vez realmente tenía un futuro. Josefina me llamó a fines de junio y me pidió que fuera a visitarla. Conduje hasta su casa un sábado por la tarde, preparó el almuerzo y nos sentamos en su cocina hablando de la escuela y mis planes para el segundo año. Luego sacó unos papeles y los deslizó sobre la mesa. Explicó que había establecido un nuevo fideicomiso de educación para mí con $850 de sus propios ahorros. El fideicomiso estaba legalmente estructurado para que mis padres nunca pudieran acceder a él o presentar reclamos en su contra. Dijo que se estaba asegurando de que yo obtuviera lo que mis abuelos querían que tuviera. Me quedé mirando los papeles sintiéndome abrumado. Pregunté por qué estaba haciendo esto. Dijo que porque su hijo me había fallado y ella quería arreglarlo de la manera que pudiera. Dijo que mis abuelos estarían desconsolados por lo que sucedió, y que ella estaba tratando de honrar sus deseos. Me levanté y la abracé, lo que nos sorprendió a ambos. Me dio palmaditas en la espalda y dijo que estaba orgullosa de mí por tener éxito a pesar de todo. Salí de su casa ese día sintiendo que al menos algunos miembros de mi familia entendieron lo que realmente había sucedido y se preocupaban por mejorarlo.
El fideicomiso significaba que tendría dinero extra para mis años de tercer y cuarto año, lo que me quitó un gran peso de encima. Estaba caminando por el campus a principios de julio cuando vi un volante para un grupo de apoyo para estudiantes que lidiaban con problemas financieros familiares. Algo me hizo detenerme y tomar una foto del volante. El grupo se reunía los miércoles por la noche en el centro estudiantil. Aparecí en la siguiente reunión sintiéndome nervioso. Había otros 8 estudiantes allí, todos lidiando con diferentes versiones de problemas de dinero familiar. Algunos tenían padres que se negaban a ayudar con los costos universitarios. Otros tenían miembros de la familia que les habían robado o arruinado su crédito. El líder del grupo preguntó si alguien quería compartir su historia. Levanté la mano y les conté sobre mis padres robando mi fondo universitario. Hablé sobre los estados de cuenta bancarios falsos, las tarjetas de crédito abiertas a mi nombre, la batalla legal y el acuerdo. Todos escucharon en silencio. Cuando terminé, otras 3 personas dijeron que habían pasado por situaciones similares con robos familiares. Hablamos durante 1 hora sobre cómo protegerse financieramente y cómo lidiar con el daño emocional de la traición familiar. Después de la reunión, el líder del grupo preguntó si estaría dispuesto a hablar en un evento del campus sobre educación financiera y fraude familiar. Dije que lo pensaría. Caminando de regreso a mi apartamento esa noche, me di cuenta de que compartir mi historia en realidad me había ayudado a procesar lo que sucedió. Tal vez hablar de ello públicamente también podría ayudar a otras personas. Solicité la pasantía de verano en la Red de Justicia Financiera a principios de abril y me llamaron el mismo día. El director preguntó si podía empezar justo después de que terminaran los finales en mayo. Dije que sí sin dudarlo. La oficina estaba en un almacén convertido en el centro, y mi primer día allí, conocí a los otros pasantes y al personal que trabajaba en casos que involucraban abuso financiero familiar. Mi supervisor me asignó ayudar a las familias a completar el papeleo para reclamos de fraude y presentaciones de juicios de menor cuantía. El primer caso en el que trabajé fue el de una abuela cuya hija le había robado sus cheques de seguro social durante 2 años. Sentarme frente a ella mientras lloraba y me contaba su historia me dolió el pecho, pero también me hizo sentir que tal vez todas las cosas horribles con mis padres podrían significar algo. Pasé mis días ayudando a la gente a navegar disputas bancarias, fraude crediticio y reclamos de restitución. Cada persona a la que ayudé a presentar papeleo o a comprender sus opciones legales me recordaba que no estaba solo en lo que sucedió. A fines de junio, había ayudado con 23 casos y aprendido más sobre la ley de protección al consumidor de lo que cualquier libro de texto podría enseñarme. El trabajo era duro y a veces deprimente, pero al conducir a casa cada noche sentía que estaba haciendo algo que importaba. Julián me llamó a mediados de julio y me preguntó si quería hacer un viaje de fin de semana con él. Dijo que había estado pensando en mis abuelos y que pensó que deberíamos visitar sus tumbas juntos. Acepté, sintiéndome nervioso, pero también curioso por pasar ese tipo de tiempo con él. Condujimos 3 horas un sábado por la mañana hasta el cementerio de veteranos donde estaban enterrados. Julián se quedó cerca del coche mientras yo caminaba hacia sus lápidas. Me arrodillé en la hierba y comencé a hablarles como si pudieran oírme. Les conté sobre la universidad, sobre haber entrado a la lista del decano, sobre el dinero del acuerdo que regresaba lentamente. Les di las gracias por intentar darme un futuro a pesar de que mis padres habían robado la mayor parte. Dije que lamentaba que su regalo se desperdiciara, pero que estaba haciendo todo lo posible para que se sintieran orgullosos de todos modos. Julián se unió a mí después de unos 10 minutos y puso su mano en mi hombro. Nos quedamos allí en silencio por un tiempo y luego fuimos a un restaurante a almorzar. Durante las hamburguesas y papas fritas, hablamos sobre construir nuestra relación en el futuro. Dijo que quería estar presente en mi vida, pero entendía que yo necesitaba establecer el ritmo. Le dije que apreciaba su paciencia y que aprender a confiar en él lentamente se sentía bien. Condujimos de regreso esa noche y me sentí más cerca de él que antes. El cuarto pago del acuerdo llegó a principios de agosto, lo que elevó mi total a $1.02, pesos. Combinado con el dinero del fideicomiso de Josefina, la ayuda de Julián con la matrícula, mis préstamos estudiantiles y mi trabajo en el campus, calculé mis costos para el segundo año y me di cuenta de que realmente podía manejarlos. No iba a graduarme con una deuda masiva como temía. La inscripción para las clases de otoño se abrió y me inscribí en contabilidad intermedia, derecho comercial y otras 3 materias de finanzas. También me contrataron por más horas en mi trabajo en el campus, en la biblioteca. Volver a los dormitorios a fines de agosto se sintió diferente al primer año. Sabía por dónde iba, tenía amigos y me sentía más seguro de manejar mi vida. El quinto pago del acuerdo llegó justo antes de que comenzaran las clases, empujando mi total más allá de $1.19, pesos. Puse la mitad para la matrícula y la otra mitad en ahorros. Mirando el saldo de mi cuenta y mi horario de clases, me sentí orgulloso de mí mismo por haber llegado tan lejos a pesar de todo. Mi mamá me envió un correo electrónico en septiembre preguntando si podía visitarme para el fin de semana de padres en octubre. Le reenvié el correo electrónico a mi terapeuta y lo discutimos durante nuestra próxima sesión. Ella preguntó cómo me sentía acerca de ver a mi mamá en el campus. Dije que me ponía ansioso, pero también curioso por mostrarle que estaba bien sin su ayuda. Mi terapeuta sugirió establecer límites claros, como limitar la visita a un día y tener un plan para terminarla si las cosas se ponían incómodas. Le respondí a mi mamá por correo electrónico y le dije que solo podía venir el sábado, sin quedarse a pasar la noche. Me respondió de inmediato diciendo que entendía y que respetaría cualquier límite que yo estableciera. Cuando llegó el fin de semana de padres en octubre, mi mamá apareció en mi dormitorio a las 10 de la mañana. Caminamos por el campus, y le mostré la biblioteca donde trabajaba, el edificio donde estaban la mayoría de mis clases, y el comedor. Me preguntó sobre mis cursos y mis amigos. Almorzamos en una sandwichería fuera del campus.
La conversación fue incómoda y superficial, pero ella no puso excusas ni trató de hacerme sentir culpable. Me dijo que estaba orgullosa de lo bien que me estaba yendo. Antes de irse esa tarde, me abrazó y dijo que estaba trabajando duro para ser alguien en quien pudiera confiar de nuevo algún día. La vi irse en coche sintiéndome confundido, pero no enojado. Conocí a alguien en mi clase de Derecho Comercial en noviembre. Nos emparejaron para un proyecto grupal y comenzamos a estudiar juntos después de eso. Para las vacaciones de Acción de Gracias, estábamos saliendo. La primera vez que cenamos solos, les conté sobre mi situación familiar. Les expliqué todo, desde el descubrimiento del robo hasta las batallas legales y el acuerdo. Escucharon sin interrumpir y luego dijeron que su papá tenía problemas de juego que destruyeron las finanzas de su familia, por lo que entendían lo que se sentía cuando la familia te traicionaba por dinero. Tener a alguien que conociera mi historia y no me juzgara por ella se sintió increíble. Pasamos la mayor parte de diciembre juntos, estudiando para los finales y simplemente saliendo. Conocieron a Julián cuando vino al campus a invitarme a cenar, y después dijeron que parecía que se estaba esforzando por ser un buen padre. Estuve de acuerdo. Marco me llamó justo antes de las vacaciones de invierno y me preguntó si quería ir a cenar. Conduje hasta su casa y preparó pasta y pan de ajo. Durante la cena, me dijo que estaba orgulloso de cómo había manejado todo desde la confrontación en el restaurante. Dijo que mis abuelos también estarían orgullosos, que había tomado una situación imposible y encontrado una salida. Sentí que me salían lágrimas y traté de ocultarlas, pero Marco se dio cuenta y dijo que estaba bien emocionarse por eso. Él había sido la presencia familiar estable a través de todo esto. Nunca me juzgó, nunca tomó partido, solo estuvo allí cuando lo necesité. Le dije que no sabía qué habría hecho sin él. Dijo que eso es lo que hace la familia, el tipo de familia real que aparece y se queda. Salí de su casa esa noche sintiéndome agradecido por las personas que realmente se preocupaban por mí. El semestre de primavera comenzó en enero y tomé un curso de planificación financiera que requería un proyecto final que calculara objetivos financieros a largo plazo. Para mi proyecto, calculé todos los pagos del acuerdo que recibiría para la graduación. El total sería de alrededor de $3.4. 000 pesos repartidos en 7 años. Combinado con lo que Julián estaba contribuyendo, mis préstamos y mi trabajo, me graduaría con una deuda mínima y me sobraría dinero. No eran los $6.8, 000 pesos que mis abuelos me dejaron, y el camino había sido mucho más difícil de lo que debería haber sido, pero iba a obtener la educación que ellos querían para mí. Trabajar en ese proyecto me hizo darme cuenta de que realmente había superado la peor parte. Estaba construyendo el futuro que mis abuelos habían intentado darme, solo que de una manera diferente a la que todos esperaban. Para cuando terminé el segundo año en mayo, había obtenido otro promedio alto y me sentía adaptado a la vida universitaria. Tenía buenas relaciones con Julián y Marco, contacto limitado, pero honesto con mi mamá, y una novia que conocía toda mi historia. Había aprendido que la justicia no siempre se ve perfecta o completa, pero a veces lo suficientemente bueno realmente es lo suficientemente bueno. Mis abuelos me dieron una oportunidad y mis padres intentaron robarla, pero yo estaba reclamando mi futuro de todos modos. Esa se sintió como la verdadera victoria. No el dinero o las batallas legales, sino el hecho de que todavía estaba aquí, todavía avanzando, todavía construyendo la vida que quería. No era la misma persona que organizó esa cena de confrontación hace 2 años. Había aprendido sobre el perdón y los límites, sobre quién merecía segundas oportunidades y quién no, sobre construir una familia con las personas que realmente se presentaron. Mirando hacia el tercer año, me sentí listo para lo que viniera después.